¿Ya se está viendo? Ya, profe, ya se ve. Ok, bueno, entonces ayer nos quedamos en la parte de de la clase. Es la clase que ya se va a encargar de hacer todo el trabajo, ¿no? Bueno, ok, ya tenemos el método de apertura, el de cierre, y vamos a agregar ahora el método que se va a encargar de ejecutar las consultas, ¿sale? Voy a, para ello, vamos a definir un método que va a, que nos va a devolver una lista de filas. ¿Se acuerdan que en nuestro proyecto ya tenemos por ahí una clase que se encarga de construir las filas? ¿verdad? Aquí la tenemos, row, y tenemos la clase column. O sea, esta clase row lo que va a hacer es concentrar las columnas que contienen los valores de los registros de un paquete de datos que nosotros solicitemos al servidor. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para ello nos vamos a auxiliar en una estructura de tipo list. ¿ya? Eso ya les expliqué cómo funciona. Es una interfaz polimórfica, y aquí le vamos a decir que va a contener lo que nos va a devolver es una lista de filas. Es lo que significa esto, ¿no? Bueno, ahora nuestro método le vamos a llamar execute. Ahora, ¿qué parámetros va a recibir? Nosotros se supone que cuando abrimos un manejador de base de datos, sea SQL Server, sea MySQL, cualquiera de los dos, ¿nosotros qué hacemos? Por ejemplo, si yo aquí utilizo una base de datos, ¿cierto? Luego les voy a pasar los scripts de esta base de datos para que ustedes la puedan crear en su MySQL, y con esta vamos a trabajar, con esta base de datos. Bien, se supone que yo aquí en este entorno, ¿sí? En el caso de Workbench, es un entorno para trabajar, para manipular datos, ¿sí? Y obviamente, si yo trabajo en este editor de código que tenemos en pantalla, pues obviamente de ello le hago las peticiones. Por ejemplo, un select, hago una tabla, por ejemplo, esto. Ahí está. Ahí nos está devolviendo el contenido de esa tabla. ¿Sale? Entonces, se supone que esto que estoy haciendo acá es la petición que yo le estoy haciendo al servidor. Obviamente se lo voy a hacer desde una aplicación cliente. ¿Y por qué le decimos petición o solicitud? Porque se supone que nosotros remotamente desde una aplicación cliente, a través de nuestro servicio web, que es lo que vamos a hacer más adelante, le solicitamos al servidor de datos que procese esa consulta, ¿sale? Entonces nosotros aquí en nuestro código lo que requerimos es un parámetro donde nosotros le indiquemos qué consulta debe ejecutar el servidor de datos, ¿no? Obviamente son consultas en lenguaje SQL. Por otro lado, recuerdan que también incluimos en nuestro proyecto una enumeración que se llama query type, ¿sale? Y definimos dos valores, uno que se llama read, que es para cuando precisamente nosotros le solicitemos al servidor de datos una consulta tipo select, una consulta que nos devuelva un paquete de datos. Y en el caso del otro valor, write, con ese estamos generalizando las otras consultas de manipulación de datos, como son el insert, el update, el delete, ¿sale? Porque al final de cuentas esas tres son de escritura. O sea, escritura en términos generales le llamamos al proceso de
agregación, eliminación o actualización de datos, ¿sale? Entonces, por eso lo estamos generalizando con eso. Bien, vamos a regresar entonces a la clase que estamos codificando. Y entonces aquí vamos a decir, vamos a recibir un parámetro de tipo query type, ¿vale? ¿Qué significa? Decíamos también, ¿no? que una enumeración, ya vimos la definición formal del concepto, ¿no? Pero también puede ser un poquito válido el hecho de que también nosotros tengamos esa enumeración como si fuera un tipo de dato personalizado del programador, pero obviamente en función de valores estáticos, ¿sale? No sé si hay alguna duda hasta ahí. ¿No? No, profe. Ok, continuamos pues. Entonces, ahora, ya definimos qué tipo de datos se va a devolver. En este caso es una estructura que contiene filas. Ahora vamos a definir el objeto contenedor de esas filas, ¿no? Entonces aquí le vamos a llamar mid. Y vamos a dejar por lo pronto en nulo. De una vez vamos a colocar el return. Eso es lo que va a devolver. Y ahora sí, vamos a centrarnos ya en el proceso propiamente dicho. Entonces, para ello, pues sí necesitamos utilizar el bloque try catch, porque este ya se va a encargar de hacer todo el procesamiento y obviamente necesitamos en algún momento controlar las excepciones de tipo SQL. Entonces vamos a decirle SQL exception. Y ahora sí, vamos a iniciar el proceso. Aquí hay algo bien importante, muchachos. Voy a regresar tantito hacia acá. Bueno, a ver, antes, permítanme tantito. No, está muy bien. Está muy bien. Pensé que se me había pasado algún detallito, pero no. Está muy bien. Para poder nosotros procesar las consultas, se supone que aquí ya tenemos la conexión establecida, ¿sale? Aquí ya establecimos la conexión. Ahora, necesitamos indicarle a nuestro lenguaje, a nuestro programa, que esta consulta que estamos pasando aquí como parámetro, necesitamos indicarle que necesitamos un mecanismo para que la procese. O sea, que le avise al servidor de datos que se va a procesar una consulta. Entonces, para ello, vamos a utilizar una clase que se llama statement. ¿Vale? Y esta, ¿cómo se va a construir el objeto de esta clase? Vamos a agregar el import. Obviamente, va a ser a través de la conexión que ya tenemos establecida. Aquí le vamos a decir que cree ese objeto, create statement, pero aquí me voy a regresar tantito porque aquí tenemos 3 sobrecargas de ese método create statement. Ahora, con MySQL no tendríamos problema de utilizar el primero, porque cuando tú estableces una conexión con MySQL y procesas consultas, si es un paquete de datos, lo puedes recorrer hacia adelante o hacia atrás y por defecto te lo deja editable. Pero ¿qué pasa en el caso de SQL Server? En el caso de SQL Server, el nivel de seguridad es un poco más estricto y por lo tanto, pues no nos convendría utilizar ese primer método constructor,
porque si nosotros hacemos una consulta hacia SQL Server, una base de datos de SQL Server, pues obviamente, una vez teniendo el paquete de datos, nosotros lo vamos a poder recorrer hacia adelante, pero si queremos regresar el puntero hacia registros previos, pues no nos va a dejar. Y por otro lado, si queremos editar algún registro, tampoco nos va a dejar. ¿Por qué? Porque por defecto nos envía el paquete de datos como de solo lectura. Entonces, vamos a ocupar el segundo método constructor y este requiere dos parámetros. Vamos a ver qué valores vamos a colocar en esos parámetros. Vamos a colocar primero este. ¿Qué significan estos dos parámetros? Con el primero, yo le estoy indicando mediante este valor estático, es una constante, pues, parecida a las que tenemos en nuestra numeración. Nada más que Resulset no es una enumeración, es una clase que nos va a permitir crear el objeto que va a contener el paquete de datos. Y obviamente de manera interna tiene definidos estas constantes. Bueno, este primer valor, esta primer constante, me está sirviendo para indicarle que cuando se establezca la conexión y se obtenga el paquete de datos solicitado al servidor, ese paquete de datos lo voy a poder recorrer hacia adelante o hacia atrás, como yo lo haría acá, miren. O sea, puedo recorrerlo hacia adelante o puedo recorrerlo hacia atrás, ¿sí? Y pues ahí tengo el punterito que me va indicando en qué registro estoy ubicado, ¿sale? Eso significa ese primer parámetro. El segundo parámetro, y con ese le estoy indicando que si yo hago una petición de escritura, llámese insert, llámese update, llámese delete, me permita hacerlo, no me restrinja la escritura sobre la base de datos. Eso es lo que significan ambos parámetros, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, ¿por qué no hace caso abrir? Continuamos, pues. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar, primeramente. Acordémonos que el tipo de consulta que vamos a ejecutar está en función de este otro parámetro, ¿verdad? Entonces vamos a preguntar acá, si type es igual es una consulta de lectura. Nos vamos a centrar ahorita de momento en esta, porque es, digamos, el proceso un poquito más complejo. Bueno, vamos a centrarnos acá. Lo primero que tengo que hacer, voy a definir ahora sí un objeto de tipo Resultset. ¿Sí? Y vamos a poner Y ahora, a través de ¿cómo tengo ese paquete de datos? Bueno, ya tengo mi objeto de tipo statement, entonces a través de él voy a lanzar la petición con ese método que ya tenemos ahí al principio, execute query. Y ahora aquí va a recibir la consulta que se va a ejecutar. Bueno, ahora viene otro planteamiento. Resulta que una vez hecha la consulta, para ello, para que quede claro esto, voy a hacer lo siguiente. La primer tabla, el primer select sí me arrojó elementos, ¿no? Sí me arrojó registros.
¿sí? Y el segundo está vacío. ¿Sí? Me está indicando que esa tabla está vacía. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si el paquete de datos que me está enviando como respuesta el servidor viene con registros o viene vacío? ¿Cómo lo puedo detectar? Bueno, a diferencia de C Sharp, ¿sí? En C Sharp ustedes saben que el data table tiene una colección llamada rows, y esa colección rows contiene por ahí un método que me devuelve la cantidad de registros contenidos en ese paquete de datos, ¿sí? Ahí no tengo problema, porque yo nada más diría tabla.rows. Count. Si es mayor de 0, pues sé que trae registros, ¿sí? Pero en el caso de 18 y 30 no tenemos forma de hacer eso. Podemos llegar a conocer la cantidad de columnas, sí, pero la cantidad de filas no. A priori no lo podemos hacer. Entonces, para ello vamos a implementar un pequeño, le echamos un poquito de lógica al asunto y implementamos, digamos, un pequeño truco de programación, y vamos a hacer lo siguiente. Para ello, les explico. Veamos acá. Aparte de los datos que traen el paquete, del paquete de datos que viene en ese result set, ¿sí? Adicionalmente traemos esta zona donde están los nombres de las columnas, y traemos esta otra zona, ¿sale? Entonces, esta zona, la que se encuentra antes del primer registro, ¿sí? O sea, la zona donde nos coloca los nombres de las columnas, es una zona que se conoce como, eso significa, ¿vale? Eso significa, voy a colocar aquí como comentarios para que no nos marque error. Y hay otra zona. Después del último registro, ustedes habían notado esto, que siempre después del último registro nos muestra una última fila vacía, nula, y marcada con un asterisco aquí en la zona del puntero. ¿Sí lo habían notado? Sí. Bueno, Sí. sí. Esa zona se conoce como EOF, o sea, el file. Entonces, cuando yo tengo un paquete de datos con un result set, este puntero que me va marcando el número de fila en el que estoy ubicado, este puntero inicialmente se va a ubicar en esta zona. ¿Por qué? Porque en un objeto de tipo result set contiene un método que se llama next. Y ese método internamente, ¿qué hace? Está en una determinada fila. Si yo ejecuto ese método next, avanza el puntero automáticamente. Hagan de cuenta que haría esto. Aquí avanza el puntero automáticamente, ¿sí? Y si encontró un registro válido, o sea, si no es un registro nulo como el que vemos en la zona de EOF, significa que es un registro válido, es un registro con datos. Entonces, ese mismo método, que al mismo tiempo me sirve para avanzar el puntero, también me va a devolver verdadero, ¿sí? Si es un registro válido. Si vamos a suponer que yo estoy aquí en el último registro y avanzo el puntero, llega a la zona de end of file. Entonces, ahí se encuentra que es un registro no válido. O sea, es un registro inexistente. Ya llegó al final del archivo. Y en ese momento, ese método me va a devolver un false, ¿sale? Falso. Entonces,
Considerando ese método y el hecho de que el puntero en un result set se ubica aquí en esta zona, se ubica de inicio en esa zona, en begin of file, entonces yo lo que tengo que hacerle es un next para que brinque acá al primero. Y si encuentra que es un registro válido, significa que mi result set, mi paquete de datos, trae por lo menos una fila válida, un registro válido, ¿no? ¿Sí? Vamos a suponer qué pasaría en este caso, que el paquete de datos está vacío. Si se dan cuenta, tanto begin of file como end of file están pegaditos, porque no hay registros, ¿sí? O sea, es una tabla vacía. Entonces, el puntero se ubica acá. Si lo avanzo, se va a encontrar con end of file y en ese momento me va a devolver falso, ¿sale? O sea, no hay registros válidos. Entonces, con ese principio, ya puedo yo armar la lógica para poder saber si mi paquete de datos que está siendo devuelto por el servidor trae o no registros. Y entonces lo que voy a hacer, voy a preguntar. Si eso es verdad, significa que sí. Otra vez me castigó. Tengo que hacer con un ciclo, ¿no? Porque es un proceso repetitivo. O sea, si yo estoy ahí y hago esto, chico, ¿qué hice? Bueno, y hago esto, voy avanzando de registro en registro. O sea, cuando con el primer next, estoy en el primer registro. Y entonces, si yo empiezo mi ciclo, va a iniciarse el segundo y entonces me va a excluir ese primer registro. ¿Qué tendría que hacer para que ese primer registro se considere dentro del recorrido de filas? Pues tendría que regresar el puntero a la zona previa al primer registro. Y para ello hay un método que se llama before fields. Avanzó de BOF al primero. Entonces, ya con eso tengo la certeza que el paquete de datos trae registros. Entonces, para poder recorrerlos todos, voy a regresar el puntero nuevamente a la zona BOF, ¿sale? Y ahora viene otro problema. Nosotros requerimos conocer la cantidad de columnas que trae el result set, ¿sale? Entonces, para ello, nosotros tenemos estas dos tablas, ¿no? Esta primera tabla nada más trae 2 columnas, pero ¿qué tal si quisiéramos recorrer esta otra? Trae 6 columnas, y si yo le hago, por ejemplo, select alguna otra, por ejemplo, ahí ya traigo tres columnas, o sea, la cantidad de columnas es variable. Entonces, ¿cómo puedo conocerlo? ¿Cómo puedo, cómo voy a poder acceder a esas columnas, independientemente de la cantidad que se trate? Entonces, para ello, tengo un objeto que se llama result set metadata, ¿vale? O sea, los datos de los datos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues es como que si yo aquí hiciera, por ejemplo, en lugar de consultar el contenido de la tabla propiamente dicha, les digo, ¿sabes qué? A ver, quiero conocer la definición de la tabla. Por ejemplo, quiero saber cómo está estructurada esa tabla, qué campos contiene. Ya con eso aquí lo puedo ver, ¿no? Aquí con este
con este resultado. Estos serían los metadatos, o sea, los datos de los datos. Entonces, con esto yo ya puedo saber que del result set necesito conocer la definición de esos datos. ¿Sale? Y ahora sí, vamos a iniciar nuestro proceso de recorrido del paquete de datos. Entonces, aquí sí, result set, next. Ahora, se supone que yo lo que pretendo devolver son las filas, y obviamente ya las filas van a traer sus columnas con sus valores, ¿no? Y cada fila que yo extraiga del paquete de datos que me devuelve el servidor, la voy a ir agregando a esta estructura. ¿Sale? Entonces, ¿qué necesito primero? Primero necesito un objeto de tipo row. Ya tenemos nuestra clase row definida. Ahorita van a ver para qué la utilidad de esa clase, porque era necesario que la construyéramos. Tenemos una nueva fila. Y ahora lo que vamos a hacer es, hagan de cuenta que estamos en el primer registro. Creo la primer fila. Ahora, ¿qué sigue? Necesito conocer de ese registro, hacer el recorrido de las columnas para ir extrayendo los datos. Y cada dato lo voy metiendo como una columna. ¿Se acuerdan de la clase column que creamos? Bueno, pues para eso nos va a servir. Y posteriormente, cada columna recorrida la vamos a ir agregando a la fila, al objeto row. Y entonces aquí vamos a ver la utilidad del metadata. Entonces aquí vamos a decirle vamos a ir de 0. ¿Cuál va a ser el límite? Bueno, ya tenemos el metadata, ¿sí? Y aquí, va a contener un método que me dice getColumnCount. Me devuelve ya la cantidad de columnas que contiene esa fila. Y posteriormente lo que hago es incremento mi contador. Y ahora sí, como ya conozco cada número de columna, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, al objeto row que tengo aquí, le voy a ir agregando en cada vuelta de ese ciclo interno, de ese for, le voy a ir agregando la columna leída. Y entonces aquí vamos a ocupar nuestro objeto add, nuestro método add de la clase column. Y aquí vamos a decirle new column. En nuestra clase column tenemos un método constructor que recibe el objeto. ¿Sí? En este caso ya prácticamente va a ser directamente el valor. Ahora, ¿cómo obtenemos ese dato? Bueno, ¿de dónde lo vamos a obtener? Del result set. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Result set punto get object. Pero también vemos ahí que getObject es un método que tiene 6 sobrecargas, ¿sale? Entonces, las que están como string, pues obviamente lo que me están requiriendo ahí es el nombre de la columna. ¿Y cuál es el nombre de la columna? Por ejemplo, si yo le hago, vamos a devolver esto nuevamente. Y es el nombre de la columna, pero no siempre va a ser esa tabla, a veces va a ser esta, y tiene nombres diferentes. Entonces, utilizar un método de los que reciben el nombre de la columna no me conviene, entonces me conviene más utilizar el que tiene un número. ¿Por qué? Porque ahí puedo aprovechar el contador de mi ciclo, nada más. Y viene un
comentario adicional. ¿Por qué le tengo que decir column más 1? O sea, en una estructura como una lista o como un arreglo tradicional, un arreglo básico, pues un arreglo elemental, el primer elemento de un arreglo es el elemento 0, ¿verdad? O sea, si tenemos un arreglo de 10 elementos, tendríamos desde el subíndice 0 hasta el subíndice 9. ¿Sí? Bueno, pero ¿por qué aquí le incremento 1? Cuando debería ser, columna vale 0, pues la columna 0 de la tabla. Bueno, ahí es donde entra una diferencia. Les comentaba, pues, que el paquete de datos, aparte de la zona BOF y la zona EOF, trae esta columna. Pero esa columna, si se dan cuenta, no se puede acceder. Está inaccesible. ¿Por qué? Porque es la columna reservada para el puntero, ¿sí?, que me va señalando el registro. Y entonces esa columna por defecto es la columna 0 en la base de datos. En la tabla de la base de datos es la columna 0 y no la puedo acceder. Ya sé que a nivel de programación, pues mi primer columna o mi primer elemento es el 0. Sí, pero aquí la primer columna de datos sería el elemento 1, ¿sí? Entonces no puedo acceder a la columna 0 porque está reservada para el puntero. Entonces tengo que iniciar con la columna 1. Por eso, como en este caso, aquí, si estuviéramos haciendo ese select desde nuestro código, ¿cuántas columnas nos estaría, qué cantidad de columnas nos estaría devolviendo nuestro get column count? Bueno, nos estaría devolviendo 3 columnas como tal, pero como sabemos que la primera, que la que no está contando, la columna 0, está reservada para el puntero, entonces inicia la cuenta desde la columna 1, pero nosotros tenemos que iniciar nuestro conteo desde 0, ¿sale? Porque a nivel de programación tendríamos de la columna 0 a la 2, ¿sí? Y entonces, cuando column valga 0, le agrego 1 para referirme a la columna 1 de la base de datos. Cuando column valga 2, cuando valga 1 me referiría a la columna 2. Cuando column valga 2, me referiría a la columna 3. Por eso le estamos incrementando aquí un 1. ¿Sí quedó claro eso? Sí, perfecto. Ok, ahora, imaginemos que ya completamos el recorrido de las columnas. ¿Qué hay que hacer? Esta fila completita, esta fila que ya completamos, necesitamos agregarla a la estructura que vamos a devolver. Y entonces, terminando este ciclo, vamos a decir content.add, y ahí ya agregamos la fila, ¿vale? Con eso prácticamente tenemos ya la colección de filas con sus respectivos valores, ¿no? Esto fue para el caso de una consulta de lectura, un select. ¿Qué va a pasar en el caso de una consulta de escritura? Por ejemplo, un insert, un update, un delete. Vamos a ver el caso contrario. Y aquí es más simple la cosa, porque ya tenemos creado el statement. Entonces, para hacer un insert, para hacer un update, para hacer un delete, pues no requerimos un result set, ¿no? A menos que esas operaciones las vayamos a hacer a través de algún elemento un poquito más complejo del lado de la base de datos, como puede ser un procedimiento almacenado o una función, y que posterior al insert, al update o al delete me devuelva un select, por ejemplo.
Entonces, en este caso sí tendríamos que utilizar el result set, pero pues ya tenemos esta parte, ya tenemos la parte de evolución de datos. Pero si es nada más el insert, del delete o el update, pues simplemente puedo prescindir del result set y trabajo directamente con el statement, así como le hice acá. Bueno, aquí vamos a hacer simplemente y la consulta que se va a procesar. Listo, ya está. Vas. ¿No? Bueno, vamos a ver. Entonces, con esto prácticamente ya nosotros tendríamos, ya podríamos hacer uso de nuestra librería. Pero, hasta aquí ya estamos bien. Pero si nosotros usáramos, así como está nuestra librería, la quisiéramos usar en un proyecto, como es el caso que nos interesa, ¿no? Utilizarlo para la conexión a datos a través de un web service, pues esta estructura de vuelta es un tipo de dato muy especializado. Y como ya vimos en la teoría de inicio, el intercambio de datos entre aplicaciones que trabajan con web services se hace mediante XML, mediante el lenguaje XML. Y ese XML, obviamente, cuando tú mandas a ejecutar el método, automáticamente ese XML se construye y dependiendo del tipo de dato o del tipo de estructura que esté devolviendo, pues XML dentro de la definición de su conjunto de instrucciones, pues busca cuál sería el más aproximado al tipo que tú estás especificando en tu método a nivel de programación de tu lenguaje particular. Y eso, pues XML sí lo va a hacer, pero ¿eso qué implica? Implica que al ser un tipo de dato muy especializado, vamos a suponer, si tú tuvieras otra aplicación, si una aplicación cliente que está desarrollada en Java, pues no le va a costar tanto trabajo interpretar ese paquete de datos que ya va como XML y extraerlo, ¿no? Porque no te lo va a presentar como un result set o como una tabla, no. Te lo va a presentar en una estructura XML. Entonces, esa aplicación, si está desarrollada en el mismo lenguaje que está en el web service, pues no tendríamos tanto problema. Pero si se tratara de un lenguaje, a lo mejor de un lenguaje distinto, a lo mejor en ese lenguaje pues ya no tendríamos, puede ser que esta estructura no exista. Y entonces, leer o extraer ese contenido de XML puede dificultarse porque es un tipo de dato muy especializado. Entonces no va a ser tan fácil. No es imposible, pero no va a ser tan fácil. Entonces, lo que queremos es que cuando se dé esa interoperabilidad entre nuestras aplicaciones, pues se dé de la manera menos compleja posible. Entonces, aquí sería bueno que a nuestra librería la dotáramos de un mecanismo que esos datos almacenados en una estructura de tipo list, ¿sí?, pudiese ser mejor bueno, perdón, aquí no es null, aquí me está fallando. Ahorita me di cuenta, es vector, porque list es polimórfico. Entonces, vamos a hacer esto. Sí, estaba haciendo falta la construcción de lo que... Ahí está. Con eso sí ya está listo. Entonces, en este caso es una estructura compleja, ¿no? Entonces, necesitamos dotar a nuestra librería de un mecanismo que nos permita convertir esta estructura, ¿sí?, a
un tipo de dato más, más genérico. Y ese tipo de dato más genérico, pues es un object, ¿no? Entonces, vamos a trabajar eso. Un nuevo método. Y aquí vamos a devolver object. No olvidemos que los paquetes de datos devueltos por el servidor, aunque sea un solo registro con una sola columna, no deja de ser una matriz. Entonces vamos a trabajarlo así, como una matriz. Y a nuestro método le vamos a poner row list matrix. Aquí, si queremos utilizar directamente este método, pues simplemente aquí vamos a pasar la consulta a ejecutar. Aquí no tiene caso que especifiquemos el tipo de consulta, porque esto es específicamente para las consultas de lectura, los selects, ¿no? Entonces, aquí vamos a proceder con lo siguiente. Vamos a definir la matriz que se va a devolver. Por lo tanto, lo vamos a dejar nula. Y ahora vamos a decir vamos a aprovechar este método que ya tenemos acá. Y aquí sí, vamos a definirla. Es específicamente para lectura. Ok, ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar si realmente esta estructura trae datos. Viene lleno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Rows.size mayor de 0. Si es mayor de 0, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dimensionar primero la cantidad de filas para la matriz. E igual vamos a ocupar rows.size. Eso nos devuelve la cantidad de filas. Vamos a dejar pendientes las columnas. Ya. Y ahora vamos a iniciar el ciclo. Como ya sabemos la cantidad de filas, ya está dimensionada, pues podemos hacerlo directamente ya con la matriz, o aplicamos esto mismo. Vamos a hacerlo con la matriz. Por ejemplo. Ok, ya tengo la primera fila. ¿Qué debo hacer? Ahora necesito conocer la cantidad de columnas que trae cada objeto o cada fila dentro de la lista. Entonces, vamos a decirle ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo a través de rows. Vamos a acceder a la fila leída en ese momento. Y vamos a decirle, recuerden que le implementamos ese método a nuestra clase. Nuestra clase row tiene getColumnCount. Ya con eso nos devuelve la cantidad de columnas que contiene. Y ahora sí, ya está dimensionado. Vamos a iniciar el recorrido por las columnas. Así les puedo decir. ¿Sí se va entendiendo lo que estamos viendo? Sí, profe. Pregúntale a Dulce, profe. Sí, vamos a decirle accedemos a la fila
Y de esa fila le vamos a decir, ¿sabes qué? Necesito el valor de la columna. Listo, ¿no? ¿Y ahora qué falta? Nada más falta hacerle el reto. Devolver la matriz. Listo, ¿no? Ya lo tenemos. Ahí está. ¿Alguna duda hasta acá, chavos? Perdón, se escucha cortado el audio. ¿Pudiera mostrar las librerías que está utilizando en las primeras líneas de ese código? Las librerías que estoy ocupando, ¿en dónde? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Aquí? ¿Esto? Sí. Órale, Gracias. órale. Mira, de hecho, lo que les decía, pueden ocupar el atajo. Si te está marcando los errores porque 19 no horas. tienes definidos los imports, ocupe el atajo que ya les enseñé, Control Shift y latina. Y ahí ya te va a agregar los imports que te hagan falta. Bueno, Gracias, profe. no hay de qué, digo. Bueno, ya se nos terminó la hora. Pues para la siguiente clase, que creo que la tenemos el martes antes de que nos vayamos. No, tras que la siguiente semana no va a haber labores. Bueno, pues regresando de ese largo puente, pues vamos a ver lo que nos hace falta ya para que... de hecho, ya nuestra librería prácticamente está terminada, nada más que antes de utilizarla, pues debemos probar que funcione, porque si no, imagínate, ya compilada y que la estemos utilizando en nuestros web services, bueno, pues va a ser más talacha, ¿no? Entonces mejor dejarla ya probada, la compilamos y empezamos a trabajar con los web services. ¿Les parece? Sí, profesor. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá porque me imagino que tienen clase Recording has stopped. con otro maestro y y pues nos estaríamos viendo el martes. Ahorita les digo qué fecha. Sería martes 20, ¿no? Nos estaríamos viendo de regreso. Bueno, pues que pasen un excelente fin de semana y un excelente puente, muchachos. Ahí se portan bien. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Hasta luego, chavos.